Bueno, en este video hablaremos sobre los polígonos. Los polígonos son una figura cerrada cerradas y delimitadas por semirrectas. ¿Ok? Esto que está aquí, de aquí a acá, forma una semirrecta, a la cual se le conoce como lado. Entonces, aquí tenemos un lado, aquí tenemos otro lado, de acá, de este punto a este otro punto tenemos otro lado, de este punto a este otro punto tenemos otro lado, y de este punto a este otro punto tenemos otro lado. En total, esta figura tiene, vamos a contar el número de lados, tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Bueno, también tiene unos puntos que son los que unen dos lados consecutivos, los cuales se llaman vértices. Los puntos que unen esos lados se llaman vértices. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Bueno, los polígonos también tienen un ángulo, que el ángulo es ese arco que forman dos lados consecutivos. Por ejemplo, aquí tenemos este ángulo, por acá también podemos formar otro ángulo, por aquí también podemos formar otro ángulo, aquí también otro ángulo y otro ángulo. En total tiene 1, 2, 3, 4, 5 ángulos. Y finalmente tiene otra parte que es la diagonal. La diagonal es ese segmento de recta que está unido por dos puntos, ¿sí? Pero que van de extremo a extremo. Por ejemplo, este punto con este están formando aquí una diagonal, para que tú observas. Bueno, hagamos ahora el mismo ejercicio, pero con este polígono que tenemos acá. Vamos a señalar cuál sería el lado, ¿verdad? Bueno, este polígono tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Recuerda que esto se llama lado. ¿Cuántos vértices tiene? Bueno, contemos sus esquinitas, los punticos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 vértices. Vértices. Voy a coger, a seleccionar. Bueno, veamos cuáles son sus ángulos. Recuerda que el ángulo es aquel arquito que forma dos lados consecutivos. Aquí tenemos uno, aquí forma otro, aquí forma otro, forma otro. Estos son los ángulos. Vamos a escribirlo por acá. A esto se le llama ángulo. Y finalmente tenemos la diagonal. Recuerda que la diagonal es esa línea, es esa semirrecta que se forma de un punto a otro, que se encuentra al otro extremo. Esta sería la diagonal. Puede tener más de 2 diagonales. Bueno, veamos cómo se clasifican los polígonos. Los polígonos se clasifican según sus lados, según el número de sus lados. Si este polígono tiene 3 lados, se dice que se llama triángulo. Si tiene 4 lados, se dice que se llama cuadrado. Si tiene 5 lados, se dice que se llama pentágono. Si tiene 6 lados, se llama hexágono. Si tiene 7, se llama heptágono. Si tiene 8, se llama octágono.
Si tiene 9 se llama eneágono o nonágono. Si tiene 10 se llama decágono. Si tiene 11 se llama endecágono. Y si tiene 12 lados se llama dodecágono. ¿Sí? Según el número de lados que tenga, así se va a llamar el polígono. Pero también se clasifica según sus lados y ángulos. Es decir, si tiene los lados del mismo largo, del mismo tamaño, y los ángulos también son de la misma medida, quiere decir que esto es un polígono regular. Pero si tiene los lados diferentes, mira que este es uno más largo que otro, igualmente el ángulo que se va a formar aquí no va a ser el mismo ángulo que se va a formar acá. Este va a ser más grande, mayor. Entonces, cuando tiene los lados y ángulos desiguales, se llama polígono irregular. Sigamos. Bueno, ahora hablemos un poquito de los triángulos. Recuerda que el triángulo es aquel que tiene 3 lados. 3 lados, 1, 2, 3 lados. También tiene sus partes, tiene vértices, tiene 3 vértices, recuerda que son los punticos. También tiene ángulos, 1, 2, 3 ángulos. Ese sería el triángulo. Bueno, el triángulo se clasifica según la longitud de sus lados y según sus ángulos. Aquí nos dice que se llama equilátero cuando sus lados son iguales, es decir, este lado junto con este y junto con este son del mismo tamaño, del mismo largo. Mientras que el isósceles solamente tiene 2, que sería estos dos primeros, tienen esos 2 lados iguales. Este es diferente, este es más corto. Y el escaleno no tiene ningún lado igual, es decir, tiene 0 lados iguales. Y según sus ángulos puede ser rectángulo porque tiene un ángulo, este que observas acá, un ángulo recto. Recuerda que un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Es acutángulo si tiene 3 ángulos agudos, serían estos. Recuerda que un ángulo agudo es aquel que es menor de 90 grados. Y finalmente tenemos el triángulo obtusángulo, que es aquel que tiene un ángulo obtuso, es decir, mayor de 90 grados. Bueno, continuamos con los cuadriláteros. Los cuadriláteros son aquellos que tienen 4 lados, 1, 2, 3, 4 lados. Aquí nos muestran sus partes, tiene vértices también, tiene ángulo y también tiene diagonal. Vamos a ver cómo se clasifica. Se clasifican en 3: paralelogramo, trapecio y trapezoide. Paralelogramo quiere decir que tiene 2 pares de lados paralelos, es decir, voy a cambiar el color. Es decir, este lado es paralelo con este. Recuerda que una línea paralela, perdón, 2 rectas paralelas son aquellas que nunca se van a encontrar. Es decir, ellas continúan su camino, pero nunca se van a encontrar en un punto. Por eso son paralelas. Entonces, aquí tenemos que esta semirrecta es paralela con esta, y aquí sería que esta es paralela con esta. Por eso es un paralelogramo. Mientras que el trapecio solamente tiene un par, que sería este con este. Estos dos no son paralelos porque si tú continúas su camino, vas a encontrar que ellas se van a encontrar en un punto. Por tanto, no serían rectas paralelas, si ya no serían otro tipo de rectas, las rectas secantes. Entonces aquí recuerda que nos interesa es que sea paralela.
Entonces, por eso es trapecio, porque solamente tiene uno solo, un par de rectas paralelas. Mientras que el trapezoide no tiene ninguno, ni aquí ni acá, no forman ninguna recta paralela. Bueno, continuamos con el paralelogramo. Este se clasifica en 4. Tenemos los cuadrados. Recuerda que un cuadrado tiene sus 4 lados iguales. Tenemos el rectángulo. El rectángulo tiene este lado es igual a este, pero aquí sí son diferentes en la parte. Recuerda que esta es la base y esta es la altura. La altura es diferente, por eso es diferente al cuadrado. El rombo, ya conoces al rombo, también tiene 4 lados. Y el romboide, esa sería su clasificación.